Bueno, señores, tengo un invitado especial aquí. Aquí está con nosotros el doctor Marino Mendoza. Marino, usted dio batalla, dio lucha para llegar, pero llegó. Llegué, sí, gracias. Mira, Gracias, William, por la invitación y gracias por permitirme compartir contigo aquí este espacio. yo quiero comenzar, como comenzamos siempre las entrevistas en este canal, que es conociendo al entrevistado. ¿Dónde nace Marino Mendoza? Bueno, mira, yo por accidente o por circunstancias de la vida nací en un campo de La Vega que se llama El Pino, en la montaña. Y bueno, teniendo un año me trasladé a Villa y si tú me preguntas de dónde yo soy, te digo, soy de Villa Altagracia. Sin duda alguna, porque el sentimiento yo siempre lo he tenido claro eso. Y no es de donde uno nace, sino donde uno socializa y se vincula socialmente con la comunidad. Y yo me siento, siempre ha sido así, me he sentido como un villaltagraciano. De nacimiento no digo porque yo no nací aquí, pero emocionalmente soy de Villa Altagracia en todos los sentidos. Entonces, tiene toda la vida en Villa Altagracia. Sí, pues yo vine aquí de un año. Estudió en Villa Altagracia en los momentos difíciles. ¿Cómo fueron esos años de la educación primaria? ¿Dónde estudió los cursos primarios Marino Mendoza? Bueno, William, yo realmente, como todos los niños, vamos a decir, de la época, bueno, yo estudié en escuela pública, yo estudié en la escuela Javier Angulo Guridi, y de ahí, bueno, yo tuve claro siempre, yo decía, bueno, cuando termine el 8º curso, me tengo que ir de Villa, porque yo ni voy a trabajar en la fábrica, ni voy a trabajar en el ingenio. Yo tenía mi meta clara. Y entonces, bueno, cuando terminamos, digamos que la primaria y la intermedia, que era como se denominaba entonces, yo estaba en la disyuntiva y dije, bueno, tengo que seguir. Y yo jugaba pelota. Y bueno, yo dije, la pelota depende de otro. Los estudios dependen de mí. Déjame dejar la pelota y seguir estudiando. ¿Usted jugaba pelota? Claro. ¿Y qué pase jugaba? Yo jugaba 2 posiciones, una shortstop y otra pitcher. Pero yo pichaba más que por otra razón, porque yo tenía mucha velocidad. Y entonces, bueno, en la época de Eduardo Pelegrín, Paco Corporán, Tomás, Encatao, en esa época de la estructura juvenil de la época, que era un equipazo. Entonces estaban los Felo Medina, estaban los hermanos Montaz y los hijos de Guariones Montaz. Y entonces, bueno, cuando llegó ese punto, yo dije, tengo que dejar la pelota. Y no me dejé llevar del entusiasmo, porque realmente me entusiasmaban en esa época para subir a amateur, etcétera. Yo dije, no, yo voy a estudiar. Y decidí estudiar, pero tenía el inconveniente de que tenía que irme de Villa para poder estudiar, porque en Villa solamente se llegaba hasta el 8º curso. Y te quedaba la alternativa, o trabajaba en la fábrica o trabajaba en el ingenio Cantaré. Y yo tuve claro que no iba a trabajar en ninguno de los 2 sitios. Y dije, yo tengo que echar para adelante. Y entonces yo me fui a estudiar al Liceo Elías Rodríguez. ¿Eso fue en Bonao? De Bonao. ¿Y por qué Bonao? Bueno, porque vinculante así a Villa Altagracia, yo sentía que estaba más cerca de Bonao que de la capital, por lo que implicaba estudiar en la capital en esa época. Mucho trastorno, mucho conflicto entre la juventud estudiantil. Y entonces, bueno, yo estudié en el Liceo Elías Rodríguez, primero y segundo, y después yo un día dije, pero ¿y por qué hay que estudiar hacia allá y no hacia adelante? Y entonces me fui a estudiar a la capital. Y por ahí seguí. ¿Terminaste el bachillerato en la capital entonces? Sí, claro. Yo me quedé en Bonao
primero y segundo, y después me fui a la capital y terminé mi bachillerato. Y seguí la ruta de estudiante, y entonces yo me incorporé a trabajar periodismo a los 21 años. Pero antes de ir a la universidad, ya estaba en periodismo ya. Bueno, tú sabes que el periodismo, y tú eres un conocedor de las tareas periodísticas, el periodismo antes era más de vocación que cualquier otra cosa. Y los muchachos de los pueblos lo conocíamos más. Sí, claro. Que la capital. Además, la formación que uno tenía. Sí. Nosotros en esa época uno tenía una formación muy avanzada. Porque, ¿cuáles eran los motivos de los encuentros entre los jóvenes? Peña literaria. Y debatíamos peña literaria entre grupos de jóvenes. Y entonces, bueno, esas eran las razones para nosotros vincularnos. Y entonces, bueno, los temas de discusión de una peña era un libro. ¿Y cómo y por qué? Yo me fui a estudiar a Venezuela, a estudiar periodismo, y que fue por producto de mi vinculación con el sindicalismo. Pero ¿por qué comienza a incursionar en el periodismo? ¿Qué te motivó a eso? No, yo tenía esa motivación. Yo tenía la motivación, y entonces aquí nosotros trabajábamos y hacíamos un periódico que se llamaba El Jornalero. Y después, que lo hacía mi hermano, lo hacían otros jóvenes de la época, el mismo Freddy Gerón trabajó, y bueno. ¿Cuáles los hermanos? Darío. Darío, sí. Tiene inclinación periodística primero que Marino. Sí, claro. Entonces nosotros, bueno, cuando tú analizas a mi hermano Darío, Darío, Eric y yo, entonces, bueno, ahí nos vinculamos y cada quien abrazó su causa en su formación. Yo me fui a Venezuela, en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, y cuando vine, bueno, pues yo estaba ya incorporándome al ejercicio del periodismo, pero tú sabes que en esa época no se incorporaban a los redactores porque fuera o porque tuviera la capacidad de redactar o un título universitario. En esa época, en el Nacional, en el Caribe y en el ITIN, como decían los directores de esos tiempos, don Rafael, Emilio Orne Cuacú, decía, no, aquí hay que pasar la prueba no con título. Es aquí. Es en la práctica. Entonces, bueno, pues tú sabes que sometían a uno. Tú sabes que a mí me pasó un asunto importante en el Caribe. En el Caribe querían que yo me quedara en la redacción del Caribe para ellos hacerme periodista. Decían allá. Sí. Pero yo no podía quedarme en la capital. Y le busqué otro. Y llevé uno y se quedó. Y se dio buen periodista, pero después se fue. Sí. Porque lo formaban ahí dentro. Sí, claro. El diario formaba ahí. Nunca me perdonaron en el Caribe que yo no acepté que me formaran. A ti te pasó como le pasó a un periodista muy conocido, que yo quiero mucho, muy amigo mío. Y entonces, bueno, él dice que yo nunca le perdoné, que no fue a trabajar conmigo a Radio Comercial. Carolina Gómez. Es una estrella. Sí. Pero buen amigo, Marino. Sí, claro. Y cada vez que él y yo nos juntamos, es que tú no me perdonas a mí. Que yo no. Bueno, y entonces, realmente uno tuvo una participación en lo que era la formación en su tiempo. Entonces, escúchame, porque yo te interrumpí. Cuando llegas, que vas a los periódicos, que vas a buscar trabajo, cuando llegas a Venezuela, te la ponen en China porque no es porque esté en estudio ni porque tenga nada. Es decir, si no sabes, si no aprendes el meneo dentro del periodismo dominicano, no eres periodista. Acuérdate que yo venía de un ejercicio de corresponsalía. Sí. Y entonces ya yo tenía esa parte avanzada. Ya tenía esa práctica. Sí, claro. Un amigo que trabajó mucho, que fue su director del periódico Hoy,
Nelson Marrero. Nelson Marrero. Nelson Marrero, que era una estrella en su época. Nelson Marrero trabajaba en Radio 1000. Y yo le digo, Nelson, una pregunta. ¿Qué tú crees de yo someterme a una prueba? El Listín Diario me va a abrir la puerta para yo someterme a una prueba. Y me dijo él una expresión que yo no quiero repetir porque suena fea. Y entonces yo le dije, oye, de alguna manera tú me estás identificando como una persona descalificada. Me dice, no, lo que te quiero decir que ojalá mucha de esa gente que están ahí tenga la escuela tuya, la formación tuya. Claro que sí, yo te apoyo. Y entonces con él fue la primera persona con la que yo hablé y me fui. ¿Te pasó algo parecido a lo que me pasó a mí? Yo un día voy a Santo Domingo a buscar trabajo y un amigo me manda a donde Manuel Quiroz, Sí. que era director de CDN en ese tiempo. Quiroz no me conocía y Quiroz le encarga a uno para que me pruebe. Y cuando le mandan al que me van a probar, dice, ¿cómo yo voy a probar a William Quiroz si yo he trabajado con él y yo sé que sabe trabajar? Sí, así es. Eso pasaba mucho. Pero me tocó la coincidencia de que quien me iba a probar ya me conocía. Sí. Y sabía que no tenía que probar nada. Pero, y eso le dio tranquilidad a Quiroz, porque si lo conoce ya, imagínate. Sí, yo trabajé. Bueno, cuando yo era columnista de Última Hora, que duré 15 años, Quiroz era el jefe de redacción, después fue director. Y yo lo conozco muy bien. Un profesional calificado. Bien formado. Al máximo, claro que sí. Entonces, bueno, pero tú sabes que... Entonces, cuando fuiste al listín, te probaron. Pero claro, a mí me sometieron con esta agravante. Yo me sometí y era el sexto de un grupo de estudiantes que iban a someter. Entonces don Rafael decía, aquí no es un problema de que vengan aquí con título, aquí es un problema que hay que probarlo, puede venir de la universidad para acá y no basta. Y entonces, bueno, nos sometimos, estaba, mira, si mal no recuerdo, estaba José Alvarado, que trabajó muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estaba Chichi de Jesús Reyes. Chichi de Jesús. Que está vivo. Chichi de Jesús. Sí. Una estrella, Chichi. Claro. Estaba un muchacho que era de Neiva y que murió hace como 3 años. Trabajó mucho en Puerto Rico. Estaba una mujer, una joven, Ita Peter, me acuerdo. Estaba Julio Montolío Barranco. Y yo era el sexto. Entonces, cuando a mí me incorporan, yo me acuerdo que don Rafael, yo estaba caminando con Pedro René Contín Aybar, que era crítico de arte del Listín Diario. Y entonces don Francisco me lo hizo, pero me dolió en el momento, pero yo lo vi como una lección después. Y él me dijo, ¿usted sabía que usted entró de último? Yo le dije, sí. Entonces yo le contesté ahí, le digo, don Francisco, pero yo entendía que el tema no era en el orden de llegada, sino en el orden de la capacidad. Yo fui ahí un poco y me dice, sí, pero usted sabe que son 5 que hay antes que usted. Y no habrá uno que tenga más talento que usted. Oye, yo sentí como él estaba echando un balde de agua fría. Y entonces, en ese momento, yo le dije, si es por calificación profesional, por la capacidad de trabajo, yo no tengo miedo. Entonces, don Pedro René Contín Aybar me agarra, que era un hombre que tenía un problema de locomoción, tenía una dificultad para caminar y se apoyaba en un bastón. Me dice, se queda y me dice, eche para adelante y no le haga caso a eso, que lo que tiene usted que hacer es demostrar en el trabajo. Entonces eso me insufló, me dio ánimo. Y entonces yo dije, bueno, y eché para adelante. Entonces yo a los otros días, eso es para que tú veas lo que significa uno
tener claro un objetivo. Entonces al otro día yo fui donde el jefe de redacción, que era Milcíades Ubiera y de Jesús. Y yo le dije, Milcíades, yo quiero tener 5 minutos que usted me dé. Sí, cómo no. Siéntese ahí. Uno tenía mucha distancia con, imagínate, los jefes de redacción en esa época. Y entonces ahí yo le dije, ¿a qué hora entran los periodistas? Me dijo, aquí entran a las 9, 8:30. ¿Y a qué hora se van? Todos se van desde las 5 que entregan las informaciones y entonces se están yendo. Pero yo le dije, ¿y yo puedo entrar antes que los periodistas o tengo que esperar el horario de ellos? Me dijo, no, te puede entrar antes de ellos. Entonces yo le digo, no, porque yo quiero que el sometimiento a la prueba me lo hagan para yo saber si voy a pasar la prueba o no. Y me dijo, no se preocupe, estaba la lucha por el $500,000. Y entonces él me dijo, yo le voy a poner una tareita a usted, que usted da la talla rápido o se va rápido. Y entonces me puso un servicio. Y cuando yo llegaba, que veía mi nombre puesto en la pizarra, yo me sentía muy orondo ya, porque yo decía, bueno, esto es una categoría en el trabajo. Y entonces, bueno, así se presentó, don Rafael, se presentó la renuncia de un corrector de estilo, que era apellido Flores, hermano del ingeniero Flores. Y entonces don Rafael dijo, yo no quiero corrector de estilo, yo quiero incorporar un redactor. Y entonces ahí le preguntaron a jefe de redacción. A la jefe de redacción, que conoce, y le dijo, ¿cuál es el mejor que tú tienes aquí de los muchachos que están en prueba? Y él, sin titubear, dijo, el muchachito de Villa Altagracia, que era yo. Y entonces ahí, bueno, ahí yo pasé de una vez y comencé a firmar noticias. Y bueno. En el Listín Diario. En el Listín Diario. Como o sea, comenzaste por un periódico que era el principal. Por lo alto, claro. Sí, así mismo. Entonces estaba Miguel Franjul, que él y yo hacíamos un one-two. Que ahora es director del... Sí, Miguel Franjul. Estaba Miguel Guerrero. Miguel Guerrero, que siempre ha sido una estrella en lo que es, en cuanto a formación se requiere. Sí, en periodismo, sí. Sí. Tremendo periodista. Miguel Guerrero, tremendo. Él decía, el error tuyo fue que tú abandonaste un poco el ejercicio del periodismo. ¿Para irte a Venezuela? No, para irme al derecho. Ah. Me dijo, pero tú... Yo le decía, no, ese fue quizás lo mejor que yo pude haber hecho. Porque el periodismo como tal, y tú lo sabes, el periodismo como tal no es una garantía de vida adecuada, correcta, para tú sostenerte y sostener una familia. Porque el periodismo tiene demasiado debilidades. Y pocos... más remunerados. Sí, poca entrada. Sí. Entrada pulcra. Claro. Porque hay gente que se ha hecho multimillonario, pero haciendo cosas indebidas. Exacto, pero eso en este tiempo, porque antes... Yo recuerdo que yo fui un día y cancelé a un periodista que está vivo. Y yo lo cancelé. Y entonces don Gillo Erames Peña, que don Gillo era editorialista de última hora, de radio comercial cuando yo llego. Y yo recuerdo que don Gillo me reclamaba y me decía, es que a usted se le fueron los humos a la cabeza. Y yo le decía, no, don Gillo, yo no soy una persona que cometer actos de injusticia ni arbitrariedades. Y bueno, me insistió tanto, y yo fui y busqué la copia de 8 cheques. Ahora yo no podría hacer eso. Y presenté la copia, yo le dije, esa es la razón por la cual está cancelada, estoy cancelando a fulano de tal. Y entonces me dijo, no, pero quita eso de ahí. Digo, no, vamos a esperar que entre la otra tanda de la tarde para que todo el mundo lo vea. La razón por la cual se canceló. Como hacen en la policía. Sí. para que así otros no lo hagan. Sí. Pero Marino, pero comienza... Lo que quiero decir, eso era un ejercicio inmoral en ese tiempo. En esa época. Ahora no. Ahora no. Pero comienza en el Listín Diario. Sí. ¿Y qué tiempo dura como redactor ahí?
7 años. 7 años. Sí. Y ya estaba avanzado en el derecho. Todo, había avanzado en todo. Pero yo realmente tenía el compromiso ya y el propósito por un consejo que me dio un profesor, que se llamaba Polibio Batista, de Jaquimelle de Barahona, a quien yo le dediqué mi tesis de abogado. Y ese profesor un día me dijo que donde yo estaba trabajando, yo le dije, y me dijo, ¿usted me hace un favor? Y yo le dije, sí. Eso es bueno porque yo digo que eso es de orientación para los jóvenes. Y me dijo, y lo espero mañana a las 3 en mi oficina. Y yo fui. Cuando yo fui, me dijo, ¿y a qué te se dedica? Yo, no, yo soy periodista del Listín Diario, yo tengo mi ¿y qué es eso? ¿Y usted cree que usted es algo de verdad? y yo me sentí que me estaban golpeando. Pero era mi profesor. Entonces yo le dije, no, profesor, yo soy periodista y acreditado. Yo tengo 7 años en el Listín Diario. Y entonces ahí me lanzó una andanada de crítica. Toda con observaciones muy positivas, porque eso era un reforzamiento y un estímulo que él estaba haciendo. Y entonces ahí me dijo, hágase de cualquier profesión, hágase abogado, hágase hasta contador. Pero el periodismo eso no es una profesión, es un oficio. Y el periodismo es un trabajo muy vulnerable. A usted lo cancela la amante del director, a usted lo cancela cualquier persona vinculada al jefe de redacción, a usted lo cancela porque van con un chisme. Y entonces usted es un vulnerable. Usted me dijo, va a hacer una profesión y me enrostró muy duro. Y yo salí de ahí con la cabeza para abajo, pero dándole vuelta a lo que me había dicho el profesor Polibio Batista, que en gloria esté, porque me enteré el otro día de que había fallecido. Y bueno, y yo salí de ahí a estudiar Derecho. Bueno, por orientación del profesor. Sí, claro. Y de Listín Diario, ¿a qué otro medio pasa? Bueno, yo paso de radio, de ahí yo paso a Radio Popular, pero fue muy efímero en esa etapa porque yo después volví a Radio Popular como director, pero en Radio Popular yo llego, estaba Juan Bolívar Díaz dirigiendo y cuando yo tengo como 10 días, entonces me llamaron del Listín Diario para volver a trabajar el Listín Diario y yo vuelvo al Listín. Y ahí entonces, bueno, se produce la renuncia mía del Listín porque no cuadramos en el salario. Me quería el administrador situar un salario como 40 pesos por debajo de lo que yo ganaba. Y yo dije, no, yo no acepto ni un peso menos. Si yo ganaba 340 pesos, yo no puedo entrar ni con un peso menos, porque es el mismo periodista que está entrando de nuevo. Y ahí, de ahí yo pasé entonces, me quedé un poco como un mes sin trabajar, pero de ahí fui a trabajar entonces a Radio Comercial, sometido a prueba también, porque don Brea Peña era un hombre... Pero ese era el buque insignia, Notitiempo. Sí, claro. ¿En qué año fue? 1976. Y cuando me recibió me dijo, ¿y qué usted hace en el periodismo? Y yo le dije, todo lo que sea propio del ejercicio de un periodista. Y entonces yo le dije, sí. Y me dijo, ¿usted escribe editoriales? Y yo le dije, sí, señor, deme el tema. Y me dijo, siéntese en el escritorio. Y entonces yo fui, me senté. Y me dijo, no, el tema es libre, coja usted el tema. Y yo nunca me olvido. Lalo Almonte era el director. Y entonces yo ahí, cuando me siento, le digo, entonces deme el tema del editorial que usted quiere. Me dijo, no, lo voy a dejar libre a usted. Y entonces en esa época estaban haciendo unos estudios en Asua, sobre petróleo. El petróleo. Y yo me acuerdo como ahora, el editorial yo lo titulé Prospección Petrolera. Y le pasé, después que terminé, le paso, y don José lo leyó y le dije, Lalo, mira,
toma para que se lo enseñe a Don Gillo, para que vea que los erames. Y entonces hizo un comentario que a mí no me agradó, realmente, porque yo tenía demasiado respeto por Don Gillo. Lo tenía y lo tengo. Y entonces, ahí me dijo, usted está nombrado, entra mañana. Y ahí discutimos el sueldo. Y yo entré ahí con más sueldo que el que había dejado en el listín. En el listín. Sí, sí. Pero ahí te va bien. Ahí tú llegas a ser jefe. Sí, porque yo llegué como redactor y una vez me incorporaron el programa La Historia de la Noticia. Que era un programa los domingos, que era un toque de queda. Y entonces después de ahí yo paso a ser, no director, sino yo era jefe de redacción. Y Lalo seguía siendo el director. Entonces, después yo pasé a ser, de jefe de redacción, yo pasé a ser director porque Lalo se fue para los Estados Unidos. Y ahí me quedé un buen tiempo, desde el 76 hasta el 80. ¿Y cómo llega a incursionar en la política Marino Mendoza? Pues yo era político aquí en Villa. Yo era dirigente del PRD juvenil aquí en Villa Altagracia. Director de prensa y propaganda del comité municipal. Y entonces yo me incorporo 16 de septiembre de 1966. Me incorporo al PRD. Ahí está mi inscripción. ¿Sabe quién firma mi inscripción en el PRD? Héctor René González. Que era secretario de organización del PRD. Que era el líder del PRD. Sí. Entonces, bueno, ahí yo me incorporo y seguí en la política. Y después de ahí me vinculé también a la izquierda. Y yo tuve vínculo con la izquierda. Y entonces, bueno, seguí trillando el rumbo. Yo tuve vínculo en la izquierda, en el MPD particularmente hablando, hasta el año 74. Cuando viene el Acuerdo de Santiago, yo era un periodista identificado. Y entonces, cuando vino el Acuerdo de Santiago, por los vínculos míos políticos, yo trabajo en la campaña y entonces ya en el 74 se produce una decisión, el MPD pasa a dirigir el MEN, mi orientador. Lo puedo decir porque ya eso, y además lo he dicho en otras ocasiones, uno de mis orientadores, yo tuve 3 orientadores, y uno de ellos era Charjú Mejía, Rafael Charjú Mejía. El príncipe que le gusta el merengue dominicano. A quien le prodigo respeto, consideración, estima personal, somos amigos. Tremenda persona. Sí. A él y a su esposa, doña Dulce. A mí me tocó entrevistarlo para un reportaje que hice sobre Tatico Enrique. Sí. Eso hay que verlo. Es una leyenda. Eso hay que verlo. Sí. Está disponible ese reportaje en el canal de YouTube del Puerto TV. Tiene como 700,000 views. Pero la historia de Tatico Enrique, eso es fascinante. Entrevisté a Charjú Mejía y a Uchilora. Ajá, sí, los dos eran... Dos seguidores. Sí. Pero que Charjú Mejía estaba muy ligado a Tatico Enrique. Sí. Mira, entonces te he orientado Charjú Mejía, el MEN, ¿y cuál era el otro? No, el MEN no. El MEN fue uno de los motivos que yo invoqué para decir acá, yo no puedo estar en un partido que esté dirigido, además, el método de lucha que se aplicaba entonces. Y yo me fui, yo dije que no iba a seguir de mi vínculo, lo sabe Fafa Tavera, esa gente que yo me manejé en una estructura superior, vinculado. Pero hay un dato que no hemos como volado. Termina la carrera de abogado. ¿En qué año? Sí, yo la terminé, digamos, terminada, pues yo la suspendí. En el 82 yo me voy al gobierno y aguanto los estudios.
y vuelvo y me incorporo en el 84. Y la terminé en el 88. En el primer gobierno del PRD, ¿tuvo alguna función pública Marino Mendoza? En el primer gobierno del PRD no, porque acuérdate que fue el de don Antonio. Sí, 78, 82. Sí, don Antonio quiso que yo trabajara con él porque yo era muy amigo. Don Antonio y yo nos conocimos en la casa de don Bolo Sánchez y doña Chinda Díaz, que eran los padres de los hermanos Sánchez Díaz. De ellos queda vivo mi querido amigo y hermano Ñaño. Y entonces, bueno, estuve ahí. Entonces, don Antonio, por ese vínculo, ese punto de origen, entonces siempre me tenía mucho afecto, mucho cariño. Y en el año, cuando don Antonio entra, se hizo un caso muy famoso para la época. Ahora hubiera sido una cháchara, la denuncia que se hizo del Instituto del Algodón. Y entonces yo trabajaba en Radio Comercial y yo me le adelanté y le dije a Nelson William Méndez, que está vivo, y le dije, yo quiero hablar con el presidente. Me dijo, ¿de qué tema tú quieres hablar? Yo, no te puedo decir por teléfono. Y entonces yo fui y don Antonio, cuando le dijeron que yo estaba ahí, que quería hablar con él, entonces me mandó a pasar y hablamos. Quiso que yo trabajara en su gobierno. Yo le dije, yo estoy colaborando con usted. Yo soy director de Notitiempo y esta información que le estoy trayendo solamente la podía hacer por el vínculo con la emisora. Y realmente don Antonio actuó. Y actuó rápido y le puso fin a un escándalo que el PSD entonces tenía para denunciar al gobierno. Y entonces, bueno, pero yo no quise trabajar además, ya yo tenía una vinculación. En el 77 ya yo me comencé a vincular con Jorge Blanco. Y de hecho yo fui fundador y digamos, creador de la estructura del doctor Salvador Blanco en 1977. Entonces, cuando gana Jorge Blanco, se lleva a Marino Mendoza al Palacio Nacional. Sí. Yo me fui con él porque así se estableció y me dijo, tú eres director de prensa, y yo me designó director de prensa del Palacio Nacional, y de ahí duré como casi 2 años, y de ahí me mandó a dirigir a Radio Televisión Dominicana. Duré 2 años y después me volvió a llevar al Palacio como su secretario de la presidencia. Cuando Jorge Blanco tuvo un episodio en Villa Altagracia que decían algunos que era que lo iban a matar en Villa Altagracia, pero no fue así. No. Cuando pasó eso, que hubo una trifulca y que golpearon muchísima gente en Villa Altagracia, ¿era Marino director de prensa de la presidencia? Sí, mi papá lo tuve yo que ir a buscar preso. Mi papá estaba preso y lo fui a buscar por ahí, por un puesto de policía que había entrando como para el cementerio. Y entonces cuando yo llegué en este carro oficial, y, ¿cómo? ¿Su papá? Digo, sí, mi papá está aquí preso. Y fui y lo busqué. Bueno, pero eso era parte de una situación que se dio un poco, digamos, perturbada, porque la gente aquí reaccionó, había algunas manifestaciones callejeras y eso no estuvo bien para el momento. Y entonces, bueno, se escandalizó mucho ese caso. Pero yo me mantuve siempre, fui director de prensa de la presidencia. De ahí fui a Radio Televisión Dominicana, volví al Palacio como subsecretario de la presidencia y secretario interino de la presidencia. Yo fui secretario interino en la presidencia cuando Jorge Blanco. Y entonces, bueno, cuando vino Balaguer, en el 86... Cuando volvió Balaguer. Que yo me acuerdo que escribí un artículo, por eso es que la gente tiene que tener... Yo escribí un artículo que decía, el doctor Balaguer en la ruta sin retorno, cuando salía del poder, en la ruta sin retorno. Encontró retorno. Y entonces el doctor Balaguer me dijo a mí, me mandó a
a Bello Andino a decirme que él quería que yo me quedara. Lo publiqué el otro día, que él quería que yo me quedara. Y entonces, a mí me preocupaba. Yo decía, pero ¿por qué el doctor Balaguer quiere que yo me quede? Y le dije a Bello Andino, pero ¿cuál es la situación? Y me dijo, bueno, él tendrá su razón, pero él me dijo a mí que tratara de convencerlo a usted. Bueno, pasó el tiempo y yo le dije que yo tengo ya un compromiso de con Radio Comercial. Ya yo volví a dirigir a Radio Comercial. Yo salí y a los días volví a dirigir a Notitiempo. Pero hay un dato que yo quiero caer ahí ahora, porque quizá mucha gente desconoce que Marino Mendoza estuvo como fundador de uno de los principales programas de radio de este país. Así. El gobierno de la mañana. Yo fui de los que iniciamos la parte, digamos que la parte primaria del gobierno de la mañana. Yo entré en el 91 y luego, bueno, yo llegué a ser director del gobierno de la mañana en el 2000, hasta el 2000. ¿Cómo nace esta idea del gobierno de la mañana? ¿Cómo surge esto? Bueno, yo te tengo que decir porque ya hay que ser honesto. Y cuando yo llegué, ya estaba plasmado el gobierno de la mañana. Estaba Willy Rodríguez, estaba Juan Tealle estaba ahí, Ivonne Ferrera, estaba Marino Guzmán no estaba. Marino Guzmán estaba, y entonces entré yo. Y entonces, bueno, ahí duramos un tiempo, imagínate, del 91 hasta el 2000. En el 2000 es que yo me voy del gobierno de la mañana, yo siendo director del gobierno de la mañana. ¿Y por qué saliste del gobierno de la mañana? Bueno, el tema es largo, pero realmente yo entré en una línea de conflicto con el dueño. Él me impuso una situación que yo no la acepté y yo le dije, yo me voy. Y entonces me dijo, no, entonces tú estás renunciando. Y yo le dije, no, mándemelo por escrito. Y él entonces me mandó la carta por escrito diciéndome que se limitaba mi participación y no a comentarios, sino a estar coordinando. Y entonces yo a partir de ese momento le dije, yo estoy dimitiendo, le mandé una comunicación. Y dimití hasta ahí. Pero no entré en línea de conflicto porque realmente no tuve que hacer mucho esfuerzo, porque él me entendió y me dio mis prestaciones. Salimos bien y creo que fue una buena experiencia. Y entonces ya yo estaba ya en el ejercicio pleno y absoluto del derecho. Y con lo que yo ejercí en el derecho, yo pude aspirar a diputado 3 veces por la demarcación de La primera vez de Villa Altagracia. que aspira a diputado, ¿en qué elecciones fueron? 2002, con una línea de confrontación terrible, porque entonces estaba el PPH. Y yo venía con el sello de Atuaicita. ¿Y eran las elecciones por el orden de diputado? Sí, no, ya venía el voto preferencial, estaba. En el 2002, sí. Y yo entré con el voto preferencial en el 2002. Y en el 2002 ya fue duro, terrible, eso fue una faena dura. Porque los sectores del poder político no querían que yo cruzara. Y yo crucé. ¿Con la ayuda de Atuey? Vamos a decir que sí. Pero realmente porque Atuey tenía una autoridad que se imponía independientemente de lo que él hiciera. Entonces, pero realmente yo gané las elecciones. Y yo digo que yo la gané más de una vez porque yo después que gané tuve que defenderla. Y entonces... Por eso que digo con la ayuda de Atuey, porque en la defensa tuvo Atuey que también que meterse. Sí, porque Atuey hizo su trabajo para evitar, porque había un plan para que yo no cruzara, y yo crucé. Y después que yo crucé, entonces yo tenía todos mis documentos en la mano y dije, bueno, ahora le voy a ganar el proceso
postelectoral. Y también se lo gané, porque fue verdad que yo gané limpiamente. Entonces, bueno, como yo llegué al Congreso con una idea clara, yo entro en agosto, pero en septiembre ya yo estoy presentando el proyecto de ley que crea el Distrito Judicial de Villa Altagracia. Porque la gente de Villa Altagracia tenían que ir a San Cristóbal. Sí. A cualquier tema judicial era en San Cristóbal Así que se es. conocía. Aquí solo había un juzgado de paz. De paz, así mismo. Así mismo. Entonces yo entro y cuando yo entro, en septiembre yo presento mi proyecto. Había un diputado que está todavía en vigencia y yo le dije, vamos a compartir este proyecto. Y me dijo, no, yo no voy a, eso no va a pasar aquí. Y yo dije, ¿cómo que no va a pasar? No, no va a pasar. Yo no vine aquí a hacer politiquería, me dijo esa persona. Si tú quieres, hazlo tú, pero yo no voy a perder mi tiempo en eso. Y yo le dije, pues yo lo voy a asumir solo. Y lo asumí solo y lo presenté al otro día, a mi firma solamente. Y el primer pleito duro que yo tuve en la Cámara de Diputados, el más duro que yo tuve, fue confrontando con Julio César Valentín, que está vivo. Porque es bueno tú hablar con la gente viva. Sí. Y Julio César Valentín, a partir de esa confrontación, me dispensó un cariño, un afecto y un respeto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y yo a él, porque lo debatimos el tema. Y entonces, pero no solamente es que Marino logra que se cree este distrito judicial, sino que pone un precedente en la Cámara de Diputados para que se creen otros distritos judiciales que también claro, hacían falta en el país. Sí, así mismo es. Esa es la verdad. Y entonces, bueno, yo antes de llegar a la Cámara de Diputados, ya yo estaba trabajando con Antonio Rosario en la creación de los distritos municipales. El Puerto, San José del Puerto, Medina y La Cuchilla. Y entonces, que ese fue otro aporte. Y entonces, bueno, pero lo más grande que yo pude haber hecho como legislador fue el Distrito Judicial de Villa Altagracia. Separé a Villa Altagracia de San Cristóbal. Y lo separé hasta el sordo y no hay forma de que eso se eche para atrás. Entonces, Villa tiene distrito judicial equiparable a cualquier provincia, incluyendo a San Cristóbal. Yo recuerdo que una vez un magistrado, un juez, me dijo, doctor Mendoza, pero ¿a quién usted le pidió opinión sobre la creación del Distrito Judicial de Villa Altagracia? Y yo le dije, ay no, magistrado, pero espérese, déjeme aclarar una cosa. Es que yo no tenía que pedir opinión a nadie aquí en San Cristóbal. Yo no soy diputado por San Cristóbal. Yo soy diputado por la circunscripción número 2 de San Cristóbal, que incluye Villa Altagracia, Palenque, Yaguate, Los Cacaos y Villa Altagracia. Si los 5 municipios que conforman esa geografía no está a la cabecera, entonces me debo a esos 5 municipios que yo represento. Usted no lo hizo bien porque usted tiene que pedir la opinión de nosotros. Y yo le dije, no, es que yo no los represento a ustedes. Si pide la opinión, pero nunca pasa. Nunca pasa. Porque uno de los atrasos de Villa Altagracia es que todas las cosas tienen que pasar por San Cristóbal y se quedan allá. Sí, además el senador. El senador de la época no quería. Marino. El senador de la época tuvo que chuparse, y lo digo con una palabra un poco suelta, porque yo tenía condiciones para yo pasar el proyecto al margen de él. ¿Y a quién yo le debo la asistencia cuando ese proyecto estaba? Porque eso es bueno que la gente de Villa lo sepa. ¿En el Senado quién? En el Senado, ¿a quién? Bueno, cuando yo voy, que ya el Senado me queda un día, entonces para que perimiera el proyecto. No, perimiera el periodo legislativo. Entonces yo voy y le digo, hablo con el presidente de la Cámara del Senado, a la sazón, el senador Andrés Bautista, con quien yo había trabajado, que también eso favoreció como director de prensa de su gestión. Entonces yo le hablé y me dijo, no, si llega hoy yo lo pongo en agenda. Y yo gestioné para que mandaran el proyecto. Llegó ese mismo día y yo busqué 2 senadores. Que si algo le debe el pueblo de Villa Altagracia, se lo debe al doctor
al senador Espino de Samaná. De Samaná, De Samaná, príncipe. sí. Y al senador Enriquillo. Enriquillo Reyes de Monseñor Noel. Sí, exacto. Porque Enriquillo Reyes había sido profesor aquí en Medina, por esa zona. Sí. Y como yo tenía el conocimiento, además era hermano de un profesor mío que era el profesor Reyes. Y entonces yo hablé con él y me dijo, no. Yo no podía estar. Y tremendo abogado. Sí. Enriquillo Reyes. Claro, una estrella. Y entonces era senador otra vez. Sí. Quiere quitar al Torito para ponerse él. Sí, no, pues está bien, pero él es por mucho. Sí. Por mucho mejor senador que sería que el Torito, porque el Torito es un gran músico y se le respeta como tal, pero en términos legislativos no tiene la capacidad de producción legislativa que tiene Enriquillo. Entonces Enriquillo me dijo, no, Marino, vente tranquilo, que ese tema es mío, yo le debo a Villa. Y entonces ahí él pidió, Espino pidió que le incorporaran ese proyecto a la agenda. Y entonces Enriquillo, motivó el proyecto. Lo motivó como si lo hubiera elaborado él. Y entonces ahí se sometió en 2 lecturas consecutivas. Se aprobó, se declaró de urgencia. Y ahí salió el proyecto del Distrito Judicial de Villa Altagracia. Sorprendió mucho. Claro. Entonces hay otra cosa. Marino crea los distritos municipales, pero le crea un problema a Villa Altagracia. ¿Por qué? Porque entonces se armó un negocio con la designación de los delegados municipales y de los delegados de los 3 distritos municipales. Se designaban en la sala capitular de Villa Altagracia, que había 5 regidores, y esos regidores vendían esos puestos. Sí, claro. Y hacían un negocio grandísimo. Yo sufrí cantidad con ese tema. Pero yo te voy a decirte que, para que usted vea lo que es la cosa de la vida, cuando llega la ley de municipio, que fue en el 2007, no me acuerdo ahora el número de la ley, yo estoy ahí y yo entro a la comisión. A esa comisión yo entro, me designan. Entonces yo en la comisión hice mi trabajo. Y yo decía, bueno, tengo que aprovechar el escenario porque ahora el que mando soy yo como legislador. Y entonces ahí yo introduje muchas modificaciones para evitar que los regidores siguieran con el reparto. Y se le cortó algunos aspectos ahí de ejecución a los legisladores, a los regidores. Pero estuvo en peligro hasta la vida de Marino Mendoza claro. En varias ocasiones. Sí, claro, así es. Entonces me lo tiré yo encima porque yo era un hombre con responsabilidad por mi pueblo y yo la pasé un poquito fea en algunos casos, pero gracias a Dios, yo soy un hombre que cuando abrazo una causa, la abrazo y no tengo miedo a lo que pueda sobrevenir. Yo recuerdo, quizás Marino no se acuerde de eso, pero yo sí. Una vez estaban planificando una huelga grandísima. Iban a paralizar la autopista Duarte. Y estaban coordinados los diputados. Marino Mendoza y Manuel Díaz. Estaban coordinando detrás de todo eso porque querían acabar con lo que estaba pasando en el distrito municipal del Puerto. Sí. Y que había un asunto grave. Y yo recuerdo como ahora que yo le dije a Marino y a Manuel, dejen eso, que yo tengo un plan mejor. Yo voy a hacer una huelga de hambre y el problema se va a resolver. Me acuerdo. Sí, así es. Y yo hice la huelga de hambre. Hiciste una escaramuza. Una huelga de hambre. Sí. Una huelga de hambre. Sí, me acuerdo, claro. Y se resolvió el problema. Y conseguimos mucho más prensa que si se hubiese hecho en un desorden como el que tenían planificado. Sí. Porque Manuel tenía una motosierra y una cosa para tumbar. Terrible. Sí. Pero esas son las cosas que pasan en un momento coyuntural de un pueblo. La gente no se da cuenta por qué pasaron.
pero pasaron, y pasaron por una razón. Y tuvo que pasar eso y pasar lo que pasó en Piedra Blanca para que entonces Sí. modificaran ustedes. Bueno, yo fui abogado del caso de Piedra Blanca, yo fui abogado. Para que entonces cambiaran esa ley y los distritos municipales eligieran su gente y le quitaran ese poder. Sí. Marino, después que sale del Congreso, entonces vuelve a Marino. No debí salir del Congreso yo. Debió quedarse por eso. Sí, pero yo salí, claro está, porque no gané. Pero lo que yo digo es que no debí salir porque realmente yo llevaba una tarea y un compromiso, una responsabilidad con mi pueblo bastante clara. Y entonces, si yo me hubiera mantenido en el Congreso, tú puedes estar seguro. Porque yo oigo gente que viene aquí a Villa y tiran un discurso. Y dicen, no, porque Villa, que una provincia, que yo, qué cosa, mentira, eso es para venderse y promoverse en su imagen. Pero aquí nadie tenía el criterio más claro que yo con respecto a por qué Villa Altagracia tiene las características que conforman las condiciones para una provincia. Y yo no le tengo miedo al tema. No le tengo miedo al tema. Yo se lo discuto y lo debato con quien quiera. Entonces Villa tiene una geografía superior a 8 provincias. Villa Altagracia es el municipio más grande de la provincia de San Cristóbal. Villa Altagracia tiene una capacidad, vamos a decir, ecológica, bendecida por la naturaleza. Y cuando tú analizas que Villa tiene los ríos que le proporcionan el 35, el 40% del agua que consumen los capitaleños, es para tú frenar y decir, coño, pero hay que ver. Y ese es Villa. Y la gente dice, bueno, pero doctor, suelte a Villa porque usted está muy enraizado con Villa. Bueno, porque yo no puedo negar mis sentimientos. Y Villa Altagracia es realmente un pueblo que tiene las condiciones para merecer otro nivel de atención. Y yo creo que en algún momento, yo no sé quién, pero tiene que propiciarse aquí un trabajo. Porque cuando tú analizas Villa Altagracia tiene todas las características para hacer hace tiempo. Lo que pasa es que quizás el espacio del tiempo político se nos pasó. Entonces nos fue lejos. Sí. Nos fue lejos. Y además, el problema, Marino dice que no ganó. ¿Y cómo se gana? Con un clientelismo como el que existe en este país, que las diputaciones se consiguen en base a papeleta. Demasiado dinero. Entonces así no se puede. Marino, después le toca ir a ser árbitro al Tribunal Superior Electoral. Sí. Pero primero tuviste alguna relación con la Junta. Sí, yo fui suplente de la Junta en el año 2009 al 2010. Así es. Entonces yo tuve un año como suplente y de ahí yo me postulo para juez en el Tribunal Superior Electoral y afortunadamente salí. Yo soy de los precursores, de los pioneros del Tribunal Superior Electoral. Dicen algunos que asumimos nuestra responsabilidad en su momento. Que Marino no siguió en el Tribunal Superior Electoral por Miguel Vargas, porque Miguel Vargas lo presionaba mucho. No. Yo te tengo que decir en honor a la verdad. En primer lugar, yo soy un hombre de compromiso. Si yo tengo un compromiso, lo tengo. Pero ese no era el tema. Miguel no me presionaba ni me podía presionar porque yo sabía cuál era mi compromiso con el tema de la legislación electoral y los compromisos que se tenían. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento surgieron dos cosas. Primero, el presidente Danilo Medina acusó algunas debilidades. Y yo no hablo de estos temas porque no quiero que la gente piense que uno está... No, yo creo que esa fue la realidad. Y quizás al ingeniero Miguel Vargas, no voy a decir porque él no era el presidente, eso hay que entenderlo. Pero quizá faltó
algún nivel de vehemencia para defender lo que eran los compromisos políticos, porque de eso se trata. Pero yo tengo que decir que realmente uno cumplió con su deber ahí. Cumplimos. Todavía hoy a nosotros no nos revocaron una sola sentencia, el Tribunal Constitucional, porque en eso nosotros éramos estrictamente escrupulosos para aplicar las decisiones. Y nosotros actuamos de una manera correcta en atención a la legislación electoral. Por eso no nos revocaron ninguna decisión. Cuando Marino sale del Tribunal Superior Electoral, la gente pensó que inmediatamente lo iban a nombrar en el gobierno. Sin embargo, pasó un tiempo y después de un tiempo, cuando el gobierno se iba, fue que lo mandan como embajador. Sí. Yo fui embajador en Panamá, pero el odio del presidente Luis Abinader es demasiado fuerte. Y entonces actuó con mucho resentimiento. En mi caso, yo no menciono esto ni hablo, por primera vez yo me refiero a ese tema. Entonces él tomó su decisión, violentó normas diplomáticas. Ahora en esta semana le acaban de enmendar la plana y el Tribunal Superior Administrativo decidió que había que restituir a un embajador porque se violentaron muchas normas. ¿Usted se acuerda cómo fue? 22 países quedaron descabezados de representación. Cuando usted como país solicita el placer para designar a una persona como embajador en ese país, usted está estableciendo una regulación bilateral con ese otro estado, porque el estado que recibe al embajador y da el placer, ese estado asume un compromiso, pero el estado que designa también. Entonces aquí no pasó nada de eso, simplemente queda anulado el decreto tal, violentando normas, porque los embajadores no se destituyen. Los embajadores se sustituyen mediante un procedimiento que establecen todas las regulaciones diplomáticas. Y entonces, bueno, y entraron con mucha fuerza y entonces 22 países quedaron sin representación de golpe y porrazo. Y yo creo que eso fue un mal paso del presidente Abinader, muy malo, un caso muy negativo, que habló muy mal también en lo que era el manejo diplomático, porque los países eso no cayó bien. Y aunque él era dueño de su gobierno y podía hacer la cosa como él entendiera, pero la entendió mal. Esa es la verdad. Y bueno, pero no me quejo porque yo he podido sobrevivir sin necesidad de posiciones ni de cargo. Yo tengo 2 años y 4 meses de este gobierno. No dependo de yo tener un cargo para yo sobrevivir, gracias a Dios. Marino, ¿y cómo ve el tema de la actualidad, las relaciones con Haití y la situación con la migración haitiana en República Dominicana? Las deportaciones que está haciendo el gobierno, ¿están siendo bien llevadas? Mira, uno tiene que ser respetuoso y considerado de las responsabilidades que le corresponde a un gobierno. Yo, por razones políticas, no, porque el presidente Abinader, no. El presidente Abinader está tomando sus decisiones en términos migratorios. El método de aplicación para las deportaciones quizás en algunos aspectos se exagera, pero es una facultad que tiene el Estado Dominicano para regular la migración, sea de quien sea, en este caso de los haitianos. Y cuando se aplican medidas correctivas en ese tenor, yo creo que hay que entender que eso es un derecho. Los Estados Unidos acaban de deportar ayer, creo que antes de ayer, 190. 190, yo iba a decir 200, pero bueno, 190 haitianos. Y ellos tienen su método, los Estados Unidos, aplican su criterio, pero no quieren que nosotros apliquemos el nuestro. Aquí, inmigración es migración. Y en cualquier parte del mundo, la facultad de un Estado para manejar el control migratorio en su país es una facultad que nadie la puede negar, ni regateársela a este gobierno.
Ahora, yo sí sé que el presidente Abinader, y esto yo quiero decirlo de manera muy clara, el presidente Abinader anda por montarse en la ola del sentimiento dominicano, anti-haitiano, para ver cómo él mejora su situación. Y en eso anda. Se monta en esa ola con un concepto populista. Él sabe que el dominicano tiene un sentimiento nacionalista, como lo dijo Balaguer. Los haitianos son nacionalistas y nosotros también. Entonces, él se monta en esa ola para buscar un capital político. Yo creo que él está en eso. Y la situación que se está dando con Estados Unidos, que le ha mandado una crítica a la República Dominicana acusándolo de racista. Yo creo que a los Estados Unidos se le fue la mano ahí, porque los Estados Unidos tienen que tener también una línea de respeto con otro estado, en este caso con el Estado Dominicano. Y nosotros, como Estado, tenemos ese derecho para actuar dentro del marco correcto y dentro del marco de lo que es la ley migratoria en nuestro país, para actuar. Y yo digo que se le fue la mano cuando habló de que cuando los Estados Unidos les rotaron al país, que nosotros estamos actuando con animosidades propias de xenofobia y que somos racistas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros no somos racistas. Y nosotros tenemos un comportamiento, y hemos tenido un comportamiento solidario con los haitianos. Lo que pasa es que si tú te pones a analizar desde el acuerdo, los acuerdos, que no fue uno. Pero cuando tú te pones a analizar desde 1795 el acuerdo de Basilea, ¿verdad?, que España cede a Francia. Nosotros tenemos una situación que tiene una explicación histórica en todo esto. Y entonces nosotros hemos estado cediendo por un lado, o a nosotros, ¿no?, las relaciones entre España y Francia estuvieron manejando ese tema en el marco de lo que era los compromisos y los intereses políticos de ellos. Entonces, de ahí que muchos haitianos entienden que esto es parte de ellos, pero eso es en una mala interpretación que ellos tienen de lo que es la geografía. Pero la historia dice que ni siquiera la parte de ellos era de ellos. No, así mismo. Ni siquiera la parte de ellos era de ellos. Esa se la cedió la española. O sea, esta parte le cedió a ellos para que se estuvieran ahí. Sí, pero recuérdate que una de las cosas que motivaron una revisión de la línea fronteriza y ceder parte de lo que era territorio dominicano. Hincha era dominicano. Sí. ¿Sí? Y entonces todo eso se le cedió a los haitianos dentro del marco de acuerdo pero tú sabes del siglo antepasado. ¿Tú sabes por qué ha pasado todo eso? Porque no hay una cerca, no hay una verja que divida las dos naciones. No. Por eso yo digo que el muro es interesante, porque el muro va a delimitar de aquí para allá es Haití y de aquí para acá es República Dominicana. Y no se puede seguir moviendo la cerca, porque así hacían muchos vecinos antes, que tú tenías una parcela colindante con ellos, y cuando viene a ver, el pedazo de él crecía y el tuyo se ponía más pequeño porque movía la cerca. Sí. Entonces, ese es un problema que ha pasado en muchas partes de República Dominicana, que Haití ha tomado terreno de este país. Pero hay que esperar que se le ponga freno. Que hay que redefinir ese aspecto, hay que redefinir ese aspecto para nosotros poder tener una geografía, una línea geográfica clara de lo que nos toca y lo que no nos toca. Pero el problema de todo esto es que detrás de toda esta lucha está metido el crimen. Así. El crimen organizado está detrás de todo eso. Estas bandas
que funcionan en Haití son bandas financiadas con el narcotráfico y todo esto. Entonces, en lo absoluto. hay que combatir el crimen para poder sentarse a negociar, porque ¿quién se sienta a negociar con las circunstancias que tiene ahora mismo Haití, donde no hay gobierno prácticamente, porque los que mandan son otros? Sí, no hay gobierno, realmente. Pero cuando tú analizas, ¿cuántos años hace que mataron al presidente Jovenel Moïse? Fue el 7 de julio del 21. Entonces, cuando tú analizas todo este tiempo, ese es un país que anda sin cabeza. Bueno. Anda sin cabeza. Entonces, están la banda tratando de manejar a partir de lo que son la representación de sus intereses en esa convulsa situación que se vive en Haití. Pero realmente no hay un propósito de Estado, no hay una línea de Estado en el desenvolvimiento de los haitianos. ¿Aspira Marino Mendoza a volver a ser diputado? Bueno, eso es parte de un proceso, claro está, y yo estoy analizando, yo estoy visitando mucha gente, estoy visitando, hace 2 semanas yo estuve en La Cabria, estuve en La Caoba, estuve en Los Cacaos, estuve aquí en algunos campos de Villa, estoy oteando el panorama, a ver cuáles son las proyecciones y las posibilidades, porque el clientelismo, tú sabes que es un valladar, es un obstáculo para una aspiración. Ya la gente no está viendo ni midiendo calidad en los candidatos. Aquí aparece cualquiera con 2 o 3 millones y comienza a promover y busca 2 o 3 gente aquí en Villa, en 2 o 3 barrios, y lo primero que hacen es esa gente de esos barrios, de esa comunidad, es promover a una persona que saben que no va a volver más por aquí. Y yo te lo puedo poner uno por uno y te digo, fulanito de tal, perencejo de tal, sutanejo de tal, ¿qué han hecho? ¿Y qué van a hacer por el Villa Altagracia? Nada, porque ellos no tienen la motivación. Por ejemplo, ellos no tienen la motivación que tengo yo, como un Villa Altagraciano. No tienen la motivación que tengo yo por el conocimiento que tengo de la geografía de Villa Altagracia y las necesidades de Villa Altagracia. Entonces, son gente que vienen, buscan votos, se van y 4 años después vuelven. Y si en el PRM dice, Marino, venga a juramentarte que te vamos a poner candidato a diputado. Bueno. Es porque yo no creo que eso sea tan simple como presentarlo en una propuesta. ¿No? Yo tengo un compromiso político en el PRD. Eso no quiere decir que uno se descarte, porque realmente en política, ¿qué es lo que no es posible en política? Marino, es que tú me dices que tienes compromiso político en el PRD. Arnold, ponme el video del PRD que tú tienes allá, del PRD de Villa. Ponme el video del PRD de Villa para que Marino vea esto y me analice este video. Pónmelo, Arnold. Un asistente que tú tienes. Ese es el PRD de Villa. Mira cómo está lleno de gente, está llenecito de gente, cerrado, completamente cerrado está ese local. Y quizás Marino se siente mal porque dice, pues caramba, sí, William, está cerrado y no hay gente y no lo abren para nada. Pero Marino, te tengo un consuelo. Arnold, ponme el video del PRM, del local del PRM en Villa Altagracia. Vamos a ver lo del PRM ahora. Bueno, Ese está más muerto que el PRD. Mire el local del PRM. Claro. En Villa, el partido de gobierno. Señores, el partido del gobierno. Miren el local. El local está cerrado todos los días. Ahí no va nadie. Eso está abandonado. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo van a ganar? Pero, Arnold, ponme el del PLD. El del PLD ni siquiera se ve el local, porque lo arroparon los comercios y, sí. y no se ve. Ponme el del, mira. ¿Tú crees, cualquiera cree que está abierto? No es que está abierto, es que no tiene puerta de verja.
Los partidos aquí están mal. Están mal. Y no está el video del partido de Lionel, porque yo no sé dónde está el local. ¿Dónde queda eso? No, pues ellos tienen un local aquí. Creo que por ahí, por la restauración. Yo no sé dónde está, por eso no traje imágenes de ese. Pero mire, entonces ¿tú crees que con esa situación los partidos políticos pueden exhibir algo con los locales cerrados? El PRD tiene siglos que no abre ese local. Si el PRD está, aquí hay que hacer una recomposición y un reavivamiento de lo que es la participación de los PRDistas. Nosotros estamos en una situación bastante dificultosa porque no estamos en un quehacer activo en la política. Aquí el PRD pasó por algunas situaciones que lo debilitaron, pero el PRD también se está recomponiendo. Y yo me atrevo a decir que aquí en Villa, como en otros pueblos, bueno, estamos mejor que antes, en el buen sentido de la palabra, porque ya por lo menos hay gente que está activando y que está participando, aunque lógicamente se necesita un quehacer político más activo y de más compromiso. Yo quiero saber dónde están los dirigentes de sus partidos, porque están como escondidos. Marino, yo tengo que agradecerte infinitamente esta conversación. Esta conversación tan entendida. Siempre tuyo. Y sobre todo, agradezco bastante que Marino vino a hablar de su vida. Cosas que pocas veces se lo preguntan a Marino. Aquí lo hemos conversado para que la gente conozca. Yo sé que poca gente sabe ese dato que dimos de que Marino fue de los fundadores del Gobierno de la Mañana. Ah, sí, así es. Yo fui de esos iniciadores del Gobierno de la Mañana. Poca gente sabe de eso. Y que se mantuvo por mucho tiempo ahí. Sí, hasta el 2000. Yo duré casi 10 años. Y yo tampoco sabía que Marino tuvo que ir a soltar a su papá cuando los líos de Villa Altagracia. Sí, me tocó. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana regresamos. Gracias, Marino Mendoza. Y como siempre, en los controles, Arnold Samuel, asistido por Esdra. Nos vemos.